La primera de ellas que se puede obtener con la ley de Gauss es el campo eléctrico siempre y cuando se conozca la distribución de la carga y haya simetría en cuanto, ¿verdad?, a la superficie gaussiana. Acuérdense, comentamos ayer que la superficie gaussiana era conveniente de utilizar una superficie gaussiana de área cuya área superficial fuera conocida para evitar desarrollar esta integral que aparece aquí. Bueno, la otra manera de utilizar la ley de Gauss es cuando se conoce el campo y queremos encontrar la distribución de carga, como en el caso dice de superficies conductoras. Entonces, también vimos ayer las consideraciones que debemos escoger la superficie gaussiana de manera que permita simplificar la integral, o sea que ya algo conocido para no tener que hacerla. Y al seleccionar la superficie siempre debe aprovechar la simetría. Esto es importante, lo vamos a ver más adelantito. De manera dice que retire E de la integral y la resuelva. O sea, también tenemos que ver que el campo, ¿verdad?, haya simetría para que el campo se pueda considerar uniforme. Y si es uniforme es constante. Y si es constante lo podemos sacar fuera de la integral. Entonces, en el libro de Física Universitaria, en el capítulo 2, 22, perdón, del volumen 2, pues tenemos, ¿verdad?, aplicaciones de la ley de Gauss, los problemas propuestos. Entonces, vamos a hacer este que acabo de resaltar, el 2216, dice, una esfera metálica sólida con radio de 0.45 metros tiene una carga neta de 0.200 nanocoulombs. Determine la magnitud del campo eléctrico, inciso A, en un punto que está a 0.1 metro fuera de la superficie, e inciso B, en un punto dentro de la esfera a 0.1 metros bajo la superficie. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esto? Aquí lo que necesitamos es mucha imaginación, ¿verdad? Como decía Einstein, él decía que la imaginación es más grande que el conocimiento, ¿verdad? Entonces hay que tener imaginación y lógicamente hay que tener conocimiento también, ¿verdad? Porque si tienes imaginación y no sabes de lo que estamos hablando, pues va a ser más complicado, ¿eh? Bueno, entonces yo les recomiendo que siempre hagan un dibujo, ¿verdad? Nos dice que es una esfera, ¿sí?, sólida con este radio y tiene una carga. El, la esfera, ¿verdad? Siempre va a tener una carga, si es sólida va a tener una carga en la superficie. Aquí ya tengo la gráfica de la esfera, ¿verdad? Es una esfera, pues lógicamente está en tres dimensiones. Tenemos las tres dimensiones del plano plano en el espacio. Y aquí pusimos cargas alrededor de toda esta esfera. El radio tiene 45 centímetros, equivalente a 0.45 metros. Vamos entonces a obtener algo aquí importante. El radio de la esfera ya lo tengo, 0.45 metros de los datos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos? La carga 0.250 nanocoulombs, que equivale a 0.250 por 10 a la menos 9 coulombs. La constante de Coulomb también ya la tenemos, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb, en el caso de que la vayamos a utilizar. Y algo, ¿verdad?, importante es precisamente la constante de permitividad eléctrica. Recuerden que la ley de Gauss quedó en términos de esa constante de permitividad eléctrica. Entonces, ya tenemos todo. Ahora vamos a calcular lo primero que nos piden, que era lo primero que nos pedían. Determinar la magnitud del campo eléctrico. Acuérdense que la ley de Gauss nos sirve precisamente para eso, ¿verdad? Hace un momento decíamos esto, que podemos determinar el campo o bien la distribución de carga. En este caso nos piden el campo para dos situaciones diferentes. La primera, el inciso A, en un punto que está a 10 centímetros de la superficie de la esfera. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esto? A ver, díganme, ¿vamos a poner un puntito acá a 10 centímetros o qué ponemos? Bueno, entonces aquí es donde vamos a utilizar una superficie gaussiana. Dice, para determinar el campo eléctrico en ese punto se utiliza como superficie gaussiana una esfera
que coincida con el centro de la esfera metálica y el punto donde se desea determinar el campo. Fíjense lo que estamos haciendo acá. A la esfera metálica, a la esfera sólida, ¿verdad? La encerramos en una esfera, en una superficie gaussiana que es una superficie esférica. ¿Por qué razón? Bueno, para que tengamos simetría. Nos dicen obtenga el campo eléctrico en un punto que está a 0.1 metros fuera de la esfera. Pues a mí se me ocurrió calcularlo aquí, pero pudo haber sido acá, acá, en cualquier lugar, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo podemos obtener? Pues mediante una esfera también, ¿verdad? Que cubra, mediante una superficie gaussiana tipo esférica que cubra a la esfera metálica cargada, de tal manera que coincidan con sus centros y haya simetría. Les pregunto algo, las líneas del campo aquí, ¿cómo son? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia el exterior, profe. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Sí. Bueno, entonces por aquí la vamos a poner. En este caso, ¿verdad? Las líneas del campo apuntarían así, más o menos. Voy a agarrar esto de aquí. Acuérdense que tiene que ser radial, ¿verdad? En dirección del radio, más o menos así. Esta carga apuntaría así, considerando que por aquí, ¿verdad? Más o menos así. Es una distribución radial. La otra carga, ¿verdad? Pues tendría esto, a ver, ya lo moví. Esta apuntaría así, considerando la dirección del radio. Por eso se dice que es radial. Las líneas del campo, ¿verdad? Más o menos ahí. Y así me la llevo, ¿verdad? Entonces, ahí está. De esta manera, ¿verdad? Van a quedar las líneas del campo. Este va a ser el campo. ¿Y cómo creen que sea el campo, verdad? En cada uno de los puntos. Aquí nosotros vamos a suponer que tenemos por aquí un punto de prueba. Ese punto de prueba lo vamos a poner por aquí, por decir por acá, ¿verdad? Aquí por decir, ¿verdad? Vamos a poner ahí el punto de prueba. Vamos a cambiarle de color a esto para que... Y el punto de prueba, recuerden que también tiene que ser una carga de qué tipo? Positiva, ¿verdad? Pero ese punto de prueba no nos dicen que debe de estar en un lugar específico, sino que nos dice que debe de estar a 10 centímetros fuera del contorno de la esfera metálica. Entonces, yo agarré este es el que me voy a llevar para allá para tener una mejor apreciación de lo que estamos haciendo. Vamos a borrar esta y vamos a pegar esta para que sepan lo que vamos a hacer. Recuerdan que el campo eléctrico, de acuerdo a la ecuación 1.5 y 1.6, sobre todo a partir de la ecuación 1.6, el campo eléctrico dependía de quién? De la distancia. ¿Sí recuerdan la ecuación 1.6 o no la recuerdan? El campo eléctrico, ¿verdad? Aquí se las voy a escribir, es igual a la constante por quién? Por la carga entre la distancia al cuadrado. Entonces, la carga en la superficie de la esfera es la misma. La constante pues no cambia, entonces el campo depende únicamente de la distancia. Entonces el campo eléctrico aquí en este punto, pero pude haber agarrado aquí, acá, acá, acá. ¿Cómo va a ser? Pues va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué razón? Porque la distancia es la misma. Y otra cosa también, ¿verdad? Que podemos saber, incluso aquí el campo va a ser constante, pero ahorita no tanto nos preocupa eso. Bueno, sí, de cierta forma vamos a considerar eso. No sé si hay alguna duda con esto que vamos a hacer hasta ahorita. ¿Por qué
agarré una superficie gaussiana esférica. ¿Preguntas? No, profe. ¿Seguro? A ver, ¿Por qué un puede, uniforme? porque tenemos simetría, ¿verdad? Con la distribución de la carga. Por decir que yo hubiera agarrado, ¿verdad? A ver, vamos a ver acá. Vamos a suponer que yo hubiera agarrado una cosa de estas así, a ver, nada más que no está en 3 dimensiones. O miren. Vamos a suponer que la superficie gaussiana fuera algo como esto. Iba a haber simetría si yo pongo por decir aquí No. la esfera, coloco la esfera dentro de lo que es el este prisma. No. ¿Iba a haber simetría? Pues no iba a haber simetría, ¿verdad? Entonces no iba yo a poder calcular el campo eléctrico en cualquier punto como me lo piden. Sin embargo, si yo utilizo una esfera como en este caso, pues entonces sí, la cosa cambia, ¿verdad? Porque voy a tener simetría con respecto a la distribución de la carga. Esto es importante que se entienda porque si no se entiende, de nada sirve lo demás. Oye, profe, Fueron una de las entonces consideraciones que si nos el dijeron. problema le Mande. especificara de que tenemos otra figura inicialmente, hubiésemos ocupado una figura similar para hallar el campo eléctrico. A ver, no te entendí Sí, la sí, sí. pregunta. O sea que el ¿Me problema podrías nos repetir, hubiese por favor? especificado que el campo eléctrico lo produce un triángulo, por ejemplo. Hubiésemos tenido que también que ocupar otro triángulo Ajá, para el punto de prueba. posiblemente sí, posiblemente sí. Vamos a hacer otro ejemplo donde cambia la superficie gaussiana. El siguiente ejemplo, ahorita, de verdad, no hay otra cosa que ponerle más que la esfera también para que haya simetría. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver a continuación. Nos piden calcular el campo. Debido a que el campo eléctrico es constante, ahorita ya lo veíamos, ¿verdad? El campo, ahorita acabé de borrar bueno, aquí ya la tengo, la ecuación 1.6, la del campo, y decíamos que el campo depende únicamente de quién, de la distancia en este caso, porque la carga es la misma, está distribuida superficialmente en la esfera metálica, y la constante de Coulomb pues es constante, nada más depende de quién, de la distancia. Entonces, el campo eléctrico que hay aquí, acá, 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 en cualquier punto de la esfera exterior, va a ser el mismo. Y como están a la misma distancia, va a ser constante. Ayer decíamos esto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando con cálculo integral o cálculo diferencial, las constantes se sacan fuera de la integral. Fíjense bien lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos considerado que el campo es constante, lo puedo sacar fuera de la integral. Y ya me queda el campo por la integral de la superficie. ¿De quién va a ser esta integral de la superficie? Pues va a ser la integral de superficie de la superficie gaussiana. Y esto va a ser igual a quién? A la carga que haya en el interior de la superficie gaussiana entre epsilon 0. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con lo que llevamos. No, profe, está bien. Ninguna, ¿Dudas? profe. Bueno, ahora bien, fíjense, como la superficie gaussiana que se escogió fue una esfera, entonces esta integral que aquí aparece muy sacalepunta, muy apantalladora, ya vimos que está ya resuelta. Alguien no sé cuándo, en qué año la resolvió, pero resulta que el área de la superficie, esta integral de superficie es igual a quién, a 4pi por r cuadrada. Acuérdense que esta integral se utilizó para calcular la superficie de la esfera. Entonces, pues ya la tenemos resuelta, ¿verdad? Únicamente tenemos que determinar el punto. Pero aquí hay algo importante. Donde R dice es el radio de la esfera gaussiana. Quisiera que me dijeran cuánto sería el radio de la esfera gaussiana.
El problema nos dice que el radio de la esfera metálica, la que está cargada, tiene punto 45. Y nosotros colocamos la superficie gaussiana, la esfera gaussiana, 10 centímetros más allá del exterior. Entonces, ¿cuánto medirá el radio de aquí hasta acá? Pues serían punto 45 centímetros más 10 centímetros, serían 55 centímetros, que equivale a cuánto? A punto 55 metros. Bueno, entonces ya con esto, ¿verdad? Nosotros sustituimos aquí en la ley de Gauss. La ley de Gauss sigue quedando aquí, ¿verdad? El campo por la integral de la superficie gaussiana, que fue 4pi por radio al cuadrado, va a ser igual aquí a la carga interior entre epsilon 0. Finalmente, ya de aquí se despeja lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos piden en este problema? Encontrar el campo. Finalmente despejamos E, todo lo demás pasa, está multiplicando, pasa dividiendo. Y vamos a sustituir los datos, ¿verdad? Los datos, ¿cuáles serían? Punto 250 nanocoulombs, ¿por quién? Por 4pi por r cuadrado. Aquí ya pusimos, ¿verdad? El radio de la superficie gaussiana, no el radio de la esfera. ¿Ok? Entonces, por 8.85 por 10 a la menos 12, por esto, y esto nos da finalmente 7.431 newtons sobre coulomb. Como ven la aplicación de la ley de Gauss, no tuvimos que hacer ninguna integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la superficie gaussiana que nosotros escogimos, pues ya de antemano conocemos que tiene un área. Ya la integral de superficie ya está calculada, entonces Sí. lo único que tenemos que hacer es sustituirla. Entonces nada más, al Dime. cambiar la figura solamente cambia la fórmula del área. O sea, en vez de 4pi radio al cuadrado, por Ujú. ejemplo, un Pues iba a depender, ¿verdad?, de qué área, de qué superficie hayas Ajá. escogido. Y también hay que tomar en cuenta que las líneas del campo sobre qué superficies están actuando, como vamos a ver en el siguiente problema. Bueno, entonces, si no hay dudas aquí, vamos a continuar ahora con el punto B. Para el inciso B nos piden lo mismo, calcular el campo, pero ahora en un punto que está 10 centímetros por dentro de la esfera metálica. ¿Sí? Nuevamente, ¿verdad? Nosotros ahora vamos a utilizar nuevamente una u otra esfera metálica. Digo, otra esfera como superficie gaussiana. Pero esa esfera, ¿verdad? Esa superficie gaussiana la vamos a colocar aquí, así como está en la figura, por dentro. Que haya una distancia de separación entre ellos, entre la superficie de cada una de las esferas, de 10 centímetros, como lo especifica aquí, que equivale a 0.1 metro. A ver, ¿cuánto sería el campo aquí? ¿Cómo le haríamos para calcular el campo aquí? Que esto, si ustedes recuerdan lo que vimos ayer, no tienen que hacer absolutamente nada de cálculos. Pónganse a analizar. Les voy a refrescar tantito la memoria, miren. Ayer que estuvimos viendo lo del flujo eléctrico, ¿verdad? Vimos esta parte. Sí. ¿Sí recuerdan esto? ¿Qué decíamos aquí? Que en una superficie iba a haber flujo siempre y cuando dentro de ella hubiera ¿quién? Una carga. En esta superficie, la superficie S, hay flujo. En esta superficie, la S1, también hay flujo, pero en la S2 no hay flujo. ¿Sí me entienden? Entonces les pregunto algo. Acá, ¿verdad? En este ejercicio que estamos viendo, dentro de la superficie gaussiana, o habrá flujo, perdón, a través de la superficie gaussiana. Esta es la superficie gaussiana, la que está aquí punteada, esta de adentro. ¿Habrá flujo Sí, ¿no? o no hay flujo? Sí. ¿Sí? A ver,
Porque hay una carga. Aquí porque hay flujo, dígame. Hay una En carga esta, en la dentro. superficie Carga. esta, la S. ¿En su interior? Porque hay ¿En su una carga, interior? pero ¿dónde está esa carga? ¿Dónde está esa carga? En el interior, ¿verdad? Y acá en nuestro problema, ¿Está en el contorno? ¿hay carga en No, el interior está de la por superficie fuera. gaussiana? Están afuera, entonces si está afuera no hay flujo eléctrico. Entonces, si no hay flujo eléctrico, la ley de Gauss se hace cero. Pongan atención acá, miren. ¿Cómo quedó la ley de Gauss? La ecuación de la ley de Gauss, ¿cómo queda? ¿Qué dice? El flujo eléctrico es igual a ¿quién? Al producto del campo por el área. E igual a ¿quién? A la carga interior entre el epsilon cero. Si no hay carga interior, pues no va a haber flujo. De tal manera que el campo eléctrico aquí va a ser cero, porque la superficie gaussiana no está encerrando ninguna carga. Aquí, ¿verdad? Hay que recordar esto, que en una superficie metálica la carga se distribuye en la superficie, no dentro de la superficie, no dentro de la esfera. Dice, para una superficie, para una esfera metálica conductora, la carga eléctrica se encuentra distribuida en la superficie y por tanto la superficie gaussiana no encierra ninguna carga, de tal manera que el campo eléctrico en este punto El es flujo, cero. profe, entonces Esa el flujo por sería eso es la que queda por fuera, ¿no? O sea, respuesta. queda fuera de la figura. Ajá, el flujo en este caso no, acuérdate que flujo, ¿cómo se definía el flujo? Como el producto de las líneas del campo eléctrico que atravesaban una superficie. Pero hace rato veíamos que las líneas del campo de esta carga, ¿verdad? De la esfera metálica, ¿cómo las pusimos? Las líneas del campo apuntan hacia afuera. ¿Sí me entienden? Entonces, si apuntan hacia afuera, no atraviesan la Ya veo, ya superficie veo. gaussiana. No se la compliquen tanto, mire. Para que haya flujo, debe de haber carga en el interior de la superficie gaussiana. Si no hay carga en el interior de la superficie gaussiana, no hay flujo y por tanto, pues no hay campo eléctrico. Todo se hace cero. Además lo que se calcula es el campo que está por fuera, no por dentro. Sí, en este caso sí, que fue lo que calculamos en el inciso A, que nos los pedían a punto 10 metros fuera de la superficie, como fue en el inciso A. Este sí dio resultado. ¿Por qué da resultado? Porque aquí la superficie gaussiana, la esfera exterior, dentro de ella está la esfera metálica que tiene carga. O sea, si hay carga dentro de la superficie gaussiana. Y entonces al haber carga hay flujo. Y al haber flujo hay campo eléctrico. Sí, ya. ¿Sí? ¿O no? ¿Dudas que tengan? Bueno, entonces pasamos a resolver el otro problema. Todos estos problemas los tienen ustedes ahí en en la plataforma de Moodle. Fíjense bien, ahora aquí quiero que por favor ponga a trabajar su imaginación. Es otro ejemplo, ¿verdad? El 1.11, de acuerdo a la secuencia que llevamos para nosotros en nuestra unidad, es decir, llevamos 11 ejemplos. Y es el ejercicio 2220 del libro de Física Universitaria de Sears. Este que tengo aquí me parece que es este, ¿verdad? Este de acá. Vean que como en el caso anterior no tiene ninguna figura, nosotros tenemos que utilizar nuestra imaginación. Dice el campo eléctrico a 0.400 metros de una línea uniforme y muy larga de carga es de 840 newtons sobre coulomb. ¿Cuánta carga está contenida en una sección de 2 centímetros de la línea? Fíjense bien ahora lo que nos preguntaron. Acuérdense que la ley de Gauss, ¿para qué servía, decíamos? ¿Para qué servía la ley de Gauss? Aquí donde dice aplicaciones, para obtener ¿quién? El campo. O bien, para obtener ¿quién?
la distribución de carga. Entonces, en el primer problema, ¿verdad? Que hicimos hace un momento, nosotros calculamos el campo, pero ahorita nos piden determinar la distribución de carga. ¿Cuánta carga está contenida en una sección de 2 centímetros de la línea? Vuelvo a repetir, el campo eléctrico a 0.400 metros de una línea uniforme y muy larga de carga. Una línea uniforme puede ser un conductor, un alambre que esté cargado. Pero aquí el dato que nos dan es que a una distancia de 0.40 metros de esa línea hay 840 newtons sobre coulomb y nos piden determinar cuánta carga hay en una sección, o sea, en un tramo de esa línea de tan solo 2 centímetros. Pues aquí ya yo ya aquí puse esta, ¿verdad? Esta imagen de esa línea uniforme y muy larga, dice, que está cargada, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero saber cuánta carga hay nada más en un tramo de aquí a acá que sea de 2 centímetros. Es lo que nos piden. Ahora dígame cómo vamos a hacer esto. ¿Qué superficie gaussiana le vamos a poner o por dónde le vamos a entrar o cómo le haríamos? Podría considerarse podríamos utilizar nuevamente una esfera o no. Pues De modo que la recta quede como si fuera el diámetro, tal vez sí, ¿no? De modo que la recta quede como si fuera el diámetro, tal vez sí, ¿no? ¿Sí? Espérenme tantito, a ver. Voy a hacer aquí pruebas para que ustedes lo vayan analizando. Aquí tenemos la barra conductora, ¿verdad? La pasé de... Ahí está. Ahí tenemos la barra conductora. Ahora les pregunto, ¿conviene ponerle una esfera? Yo quiero, fíjense bien, de esta barra, yo nada más quiero analizar solamente 2 centímetros de esta ¿No es la barra. mitad, profe? Quiero ver cuánta carga hay aquí en ¿No es este la pedacito. ¿No es la mitad, profe? ¿Mande? De la barra. ¿La mitad de qué? ¿No es la mitad? ¿No es la mitad de qué? De la barra. A ver, checa el problema. ¿Te dan la dimensión de la barra? nada más se dan de longitud. Ah, no, es del campo. ¿Dan la dimensión de la barra? La dimensión de la barra nunca la dan. Nada más nos dice que es una línea uniforme y muy larga. Los datos que nos dan son que la distancia que hay de la barra a un punto, ¿verdad? Donde el campo eléctrico es 840 newtons sobre coulomb. Nos dice que a esa distancia de la barra puede ser que sea aquí, ¿verdad? Fíjense bien, ahorita lo vamos a ir planteando. Vamos a poner esto así. Yo quiero nada más esto acá, ¿sí? Yo quiero saber cuánta carga hay aquí. El dato que me dieron fue el siguiente. Voy a poner aquí una línea. Esa línea la puse ahí para que ustedes comprendieran lo siguiente. Voy a agarrar esto, ¿verdad? Para hacer un puntito ahí. Y nos dicen que el campo eléctrico aquí, ¿verdad? O puede ser acá, o acá, o acá. No importa dónde. Lo que sí importa es que hay una distancia de aquí a acá de ¿cuánto dijo? Dice el problema. Hay una distancia de 40 centímetros. ¿Sí? 40 centímetros.
Bueno, entonces hay una distancia de 40 centímetros. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces ahí tenemos. El campo eléctrico en este punto, ¿qué dice? ¿De cuánto es el campo eléctrico? El campo eléctrico, de acuerdo al problema, decía que era de cuánto, 840 newton sobre coulomb. Ahora bien, nos dicen que es una barra cargada. Pongan atención aquí con el dibujo que estoy haciendo, que voy a hacer. Si esta barra está cargada, vamos a aumentar tantito el tamaño de esto para que ustedes lo puedan ver aquí. Y nos vamos a llevar esto. Vamos a ponerle un 2 y un 2 aquí para que se haga pequeñito. Ahí lo tenemos. Lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Y para indicar que toda esta barra tiene carga, entonces la vamos a poner aquí, ok, pero no tan solo hay una, hay un resto, ¿no? Toda la barra está cargada acá, 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 y lógicamente la sección que yo quiero tan solo de 2 centímetros. Ahora les pregunto, si la barra está cargada, las líneas del campo, ¿va a haber líneas de campo o no va a haber líneas de campo? Aquí fuera. ¿Hacia afuera? ¿Hacia dónde van a apuntar esas líneas? Como la carga la puse positiva, ¿verdad? Las líneas del campo van a apuntar ¿hacia dónde? Hacia afuera, ¿verdad? Entonces, estas líneas las vamos a dibujar ahorita aquí para que ustedes vayan teniendo idea de lo que vamos a hacer, para que tengan ustedes, hagan esto, ¿verdad? Cuando ustedes están haciendo sus problemas, para que de esa manera vayan viendo por dónde le van a entrar, si no, ¿cómo? ¿Ah? Las tareas les recomiendo que las hagan ustedes porque a la hora del examen no saben ni por dónde entrarle, entonces estaría así, ¿verdad? Pero también, fíjense bien, pongan mucha atención aquí, en un conductor, en una barra conductora, las líneas del campo no tan solo apuntan hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo apuntarán? Apuntan de manera radial, mire, por ejemplo, imagínense que esta es la sección transversal del conductor, ¿sí me entienden? Hagan de cuenta que nosotros hacemos una vista lateral, una vista de, ¿ya llevaron dibujo? Una vista ortogonal, una vista lateral, por este lado veríamos esta parte, ¿verdad? Este sería el conductor. Entonces las líneas del campo de esa barra, ¿hacia dónde apuntan? Pues apuntan, ¿verdad? Hacia acá, hacia acá, hacia acá, ¿verdad? Hacia aquí. Salen, ¿verdad? Decíamos de manera que radial, ¿verdad? Para acá también, así. Es decir, las líneas del campo se distribuyen de manera tridimensional, ¿verdad? Están en el espacio. Esto, nada más que nosotros, como estamos aquí con en esta manera, ¿verdad? Con este problema, con este software que nada más me permite tener dos dimensiones, por eso es que las líneas del campo nada más las dibujé así, pero realmente, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos una vista lateral, pues las líneas del campo saldrían en todas las direcciones de la barra. Entonces el campo eléctrico que nos pidieron, ¿verdad? O que nos dicen, este campo eléctrico
pues está presente en todos los puntos que tienen cuánto. Está presente, por decir aquí, ¿verdad? Es el mismo que hay aquí a 10 centímetros o a 40 centímetros. Es lo mismo que hay acá. Aquí en todos, ¿verdad? Acá. Es decir, nosotros podríamos utilizar algo como esto, ¿ah? Para describir el contorno. Por ahí, ¿verdad? Que estaría aquí, acá. Aquí. En cualquier parte, ¿verdad? Alrededor de la barra, cuya distancia sea de 40 centímetros, vamos a tener un campo de 840 newtons sobre Coulomb. Es lo que dice el problema. ¿Sí me entienden? Ahora yo quiero encontrar cuál es la carga que hay en un pedazo de esta barra de tan solo 2 centímetros. A ver, dígame, me regreso al problema. ¿Qué superficie gaussiana vamos a utilizar? ¿Será nuevamente una esfera? ¿O qué superficie gaussiana? Yo pienso que un cilindro. ¿Están de acuerdo los demás? Hay que ver que tenga simetría también, eso es otra cosa, ¿verdad? Hay que ver que tenga simetría. De tal manera, ¿verdad?, que las líneas del campo actúen de manera simétrica en toda la superficie. Bueno, precisamente es eso, ¿verdad? Es un cilindro. Aquí ya les estoy poniendo esto. Dice, debido a que la distribución de las líneas del campo eléctrico es radial en una barra cargada, aquí hay un error, se observa que existe simetría cilíndrica. Por lo tanto, se dibuja, dice, un cilindro como superficie gaussiana, con la línea de carga. Aquí tenemos la barra cargada. Pero esa barra cargada, fíjense bien, sobre esa barra cargada vamos a dibujar un cilindro. Ese cilindro, ¿verdad?, va a tener un radio de 40 centímetros y va a tener un ancho de 2 centímetros. ¿Por qué de 2 centímetros? Porque es la longitud de la barra a la cual le quiero determinar la carga. Dice por eso entonces el cilindro tendrá un radio de 0.40 metros y una longitud de 0.2 metros. A ver, dígame, ¿alguien preguntó algo? Ahora sí está compuesto. ¿No se escucha? Espérenme tantito. Ahora sí ya está compuesto. Espérenme, lo voy a cambiar porque... Ya se compuso. Ya se escucha, profe. No, ya. Sí, se escucha mejor. Bueno, a ver ahí cómo está. ¿Ya se escucha mejor o está igual? Ya se compuso. Muy bien, entonces... Sí, se escucha mejor. Ok, entonces fíjense bien. Decíamos que debido a la distribución de las líneas del campo eléctrico en la barra, que son radiales, por esa razón les estuve haciendo esto, ¿verdad? Y les decía que si hiciéramos una vista lateral de la barra, del diámetro de la barra, veríamos algo como esto, que es radial. Aquí la dibujo hacia arriba y hacia abajo porque no me permite esto hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces acá traté de dibujarlo de tal manera de que se viera. Por eso dice ahora que debido, dice, a que la distribución de las líneas del campo es radial en una barra cargada, entonces podemos utilizar una simetría cilíndrica. La superficie gaussiana que vamos a utilizar para este caso, pues tiene que ser un cilindro. Y ahora hay que ver algo también importante. No sé si quedó claro las dimensiones del cilindro. Las dimensiones del cilindro pues deben de quedar hasta el punto donde nosotros queremos, donde tenemos los datos, ¿verdad? Que es donde está el campo, la magnitud del campo, a 40 centímetros, que ya sabemos que es 840 newtons sobre Coulomb.
Y la longitud del cilindro tiene que considerar la longitud de la barra a donde quiero yo encontrar la carga, la distribución de carga. Ahora, aquí hay algo importante. La ley de Gauss, acuérdense que es igual al producto de es la integral de superficie del campo por ¿Va a la ser diferencial constante, de profe? área. Les pregunto, Constante. en este caso, ¿el campo va a ser constante o va a ser diferente? ¿O va a ser variable? Perdón. Va a ser constante, profe. Va a ser constante, ¿verdad? Porque la distancia es la misma. Y veíamos acá que el punto puede estar aquí a 40, acá, la distancia es la misma. Entonces, si decimos que el campo es constante, pues ya como lo hicimos en el problema anterior, este campo lo podemos sacar fuera, ¿verdad?, de la integral. Y es lo que estamos aquí estableciendo precisamente. Dice, debido a que el campo eléctrico es constante, en toda la superficie del cilindro se saca fuera de la integral y ya nos quedaría únicamente esta ecuación, que ya se va simplificando y todavía vamos a simplificarla más. Ahora bien, fíjense bien, quisiera que vieran por favor el cilindro para que ustedes vieran cuál es el área. O sea, cuando yo calculo o cuando yo trato de encontrar esta integral de superficie del área, yo necesito encontrar la superficie donde están actuando las líneas del campo, es decir, las superficies que atraviesan para que haya flujo eléctrico. ¿Sí? Entonces observen, las líneas del campo, ¿cuál superficie atraviesa? Aquí un cilindro, acuérdense que tiene algo como esto. A ver, aquí me voy a pasar tantito acá. Un cilindro, ¿verdad?, tiene algo como esto. Tiene dos tapas y tiene, ¿qué más? Un contorno. ¿Sí? El contorno es todo esto y las tapas pues son las que están laterales. Entonces acá en nuestro caso, acá están las tapas y está el contorno. Dígame, las líneas del campo, ¿cuál es la superficie que atraviesa? Tapas laterales. ¿Las de las tapas laterales o las del contorno Del o, contorno. o ambas? Contorno. Las laterales no las toca. Tapas laterales. ¿Las laterales están de acuerdo todos? Contornos. Las laterales no las toca. Ok, acuérdense, para eso vimos todo esto. Para esto vimos, ¿verdad?, lo del flujo. Acá vimos, ¿verdad?, qué pasa cuando las líneas del campo pasan o atraviesan o están dirigiéndose, pero hay una superficie que está paralela al campo, como es este caso del punto 2. ¿Qué dijimos? El vector área con la línea del campo fueron un ángulo de 90 grados. Y acuérdense que el flujo es igual al producto del campo por el coseno de teta por la diferencial de área o el área. Entonces, como el coseno de teta es 90, daría 0. Decíamos aquí, acuérdense de esto, solamente va a haber flujo, acá lo pusimos, cuando las líneas del campo atraviesen la superficie. Si las líneas del campo no atraviesan la superficie, no hay flujo. Entonces, no sé si ya les refresqué la memoria. Aquí díganme entonces, en las líneas del campo, en esta barra, ¿verdad? Las líneas del campo que genera la barra, ¿cuál superficie va a atravesar del cilindro? ¿La de las tapas o las del contorno? ¿Podría repetirlo? Es que no escuché, profe. Las tapas, ¿no? Pregunto, ¿Podría repetirlo? Es que no escuché, profe. de acuerdo al dibujo que tenemos y de acuerdo a la distribución de las líneas del campo, La de las ¿El tapas. contorno? las líneas del campo, Contorno. ¿qué Tapas, Sí, las tapas. superficies, Sí, qué las superficie tapas. va a atravesar? ¿La de las tapas La del o contorno. la del contorno del cilindro? La de las tapas. ¿Contorno? La del contorno, ¿verdad? Porque las tapas quedan paralelas, no las puede atravesar, ¿verdad? Únicamente las del contorno. Entonces, ya una vez nosotros entendiendo esto, ¿verdad?,
nosotros vamos a proceder a calcular el área de esto, y esa área pues no sería más que esto, ¿verdad? La integral de superficie del área. Dale, profe. Entonces Dale, quiero profe. que por favor para mañana Dale, calculen profe. el área del contorno de un cilindro. Le profe, que tenga buen día. Aquí la vamos a dejar entonces y ya continuamos el día de mañana. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes. Tenga buen fin de semana. Adiós. Sí, está bien, hasta Buen fin de luego. semana, profe. No se emborrachen. Sí, igualmente nos vemos, perdón, el lunes, ¿verdad? Mañana no tenemos clase. Sí, hasta el lunes. Oiga, profe. Sí, igualmente. Sí, igualmente. Oiga, profe. Dime.